Bienvenidos a todos y gracias por compartir con nosotros esta nueva edición del Foro de Debate Primera Plana del Periódico de Cataluña del Grupo Editorial Prensa Ibérica. Mi nombre es Rosa María Sánchez y soy redactora jefe de la sección de Economía del periódico en Madrid. Me acompaña Sara Ledo, que es redactora de la sección de Economía especializada en información de empresas y sectores productivos. Coincidiendo con el cambio de dirección en el periódico, con Albert Sáez al frente a partir de ahora, retomamos desde hoy el ciclo de coloquios Primera Plana y lo hacemos en formato digital, en espera de poder hacerlo pronto de forma presencial con todos ustedes. Contamos hoy con la presencia de uno de los economistas más influyentes y respetados del país y un colaborador muy querido para el periódico de Cataluña. Antón Costas. Hola, Antón. Hola, encantado. Es ingeniero industrial y economista, es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, ha sido vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha presidido y formado parte de diferentes comisiones de expertos para asesorar a gobiernos y parlamentos en cuestiones de política pública, ha sido presidente del Círculo de Economía y posteriormente ha sido elegido como presidente de la Fundación Círculo de Economía y además es colaborador habitual en el periódico. Sus artículos en nuestras ediciones de papel y digital siempre aportan destellos de lucidez y abren nuevos canales para el debate público. Hoy tenemos además la oportunidad de charlar con él sobre empleo, sobre el futuro del empleo, a partir del actual contexto de crisis sanitaria, social y económica. Antón, tienes la palabra para situarnos un poco en el debate. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Yo creo que el empleo es el principal reto que tiene hoy, que tiene desde hace años, pero en particular hoy la economía española, ¿no? No podemos permitirnos salir de esta recesión pandémica como hemos salido de las últimas 4 recesiones, con un desempleo estructural por encima del 15%, del 12-15%. Si nos vuelve a suceder, será un drama social, un drama económico y también un drama político, porque un desempleo de esa naturaleza produciría impactos muy distorsionadores en nuestra política. Por lo tanto, si se me acepta esto, el empleo tiene que ser la vara de medir, el metro, para medir la bondad de todas las políticas económicas que hagan nuestros gobiernos y también la Unión Europea. Porque el empleo es la principal fuente, a veces la única fuente de ingresos de las clases medias y de las clases trabajadoras españolas. Por lo tanto, si estos grupos sociales muy amplios no tienen empleo, no hay ingresos, ¿no? Si no hay ingresos de los hogares, la economía funciona mal, porque la economía capitalista no funciona con el empleo de los ricos. La economía capitalista funciona cuando las clases medias y trabajadoras tienen ingresos para consumir. Por lo tanto, si no hay empleo, no hay ingresos, si no hay ingresos, no hay consumo, si no hay consumo, la economía funciona mal, ¿no? Pero además es que el empleo es también un elemento fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, como he dicho antes, ¿no? Por lo tanto, la segunda idea que querría trasladar es que el empleo tiene que ser la vara de medir, insisto, de todas las políticas económicas. No vale a secas, y esto es una especie de acusación, de autoacusación a los economistas. No podemos seguir juzgando la bondad de una política por sus efectos únicamente sobre el PIB, sobre la eficiencia. Es decir, tenemos que juzgarlo por sus efectos en el PIB y por el empleo. Si una política produce un aumento importante de actividad del PIB, ¿sí?, pero sin embargo no trae mejoras de empleo, de progreso social, esa política no es buena, ¿no? Y aquí hasta me gustaría hacer una referencia. Dice, mire, en muchas ocasiones se piensa que hay un dilema, un trade-off, un conflicto entre
eficiencia de la economía, crecer, y equidad, justicia social, ¿no? Y se dice muchas veces que tanto los ciudadanos como los responsables políticos, al tomar decisiones, tienen que optar o por hacer crecer el pastel, se dice, el aumento, ¿no?, del PIB, la eficiencia, o por el contrario, ir relegando de momento, ¿no?, el cómo repartir el pastel, la distribución, o por el contrario, dar prioridad a la distribución del pastel, al reparto del pastel, y dejar para un poco más adelante el crecer, ¿no? Esto es como, de alguna manera, cómo se dividía en términos políticos nuestras sociedades hasta hace poco, ¿no? Aquellos que eran más partidarios de hacer crecer el pastel eran más bien conservadores, de derechas, por decirlo así, ¿no? Mientras que aquellos que eran partidarios de dar prioridad a repartir mejor a la justicia social, se decía, bueno, pues eran de izquierdas, ¿no? De hecho, a mí me enseñaron en la Facultad de Economía, y yo después he enseñado a mis alumnos, hasta hace escasamente 6 años, que este dilema era real, que había que optar entre dar prioridad a la eficiencia, al crecimiento, o dar prioridad a la justicia social. Lo milagroso, por decirlo así, es que hace unos 6 años ha ocurrido una epifanía en la economía, una revelación, ¿no? Esto, que no viene, por cierto, del Vaticano, es una epifanía que ha surgido del Fondo Monetario Internacional, que es una institución que muchas personas no les tienen gran simpatía. ¿Qué ha ocurrido en el fondo? Pues que en el año 2014-2015 unos nuevos estudios de economistas del Fondo Monetario Internacional, manejando datos mucho mejores de los que se podían haber manejado en el pasado, han descubierto que no es verdad que exista un trade-off entre eficiencia y equidad. Al contrario, han descubierto que una sociedad un poco más justa da lugar a un crecimiento más sostenido en el tiempo y más sano, mejor repartido. Realmente esto es, a mi juicio, insisto, una epifanía, ¿no?, que viene a reivindicar o a apoyarme en esa idea de que el empleo tiene que ser la medida de todas las cosas, porque a través del empleo es a través del cual viene el progreso social, viene la justicia social, ¿no? Muy bien. Tercero, en esta crisis, de forma, no diría sorprendente, sino afortunada, nuestros gobiernos, los gobiernos occidentales, todos ellos, incluido el gobierno español, han respondido mejor a la crisis que ha provocado la pandemia de cómo habían respondido en el año 2008 a la crisis que había provocado el sobreendeudamiento de la economía. Y me pregunto por qué motivo ahora han respondido mejor los gobiernos que en aquel momento. Y probablemente ha sido debido a que esta recesión pandémica es la primera recesión que yo conozco que ha sido provocada deliberadamente por los gobiernos. La decisión de los gobiernos de bajar la persiana de la economía, por decirlo así, ¿no?, y provocar una recesión ha sido deliberada. Digo deliberada, no arbitraria, porque ha sido tomada deliberadamente para proteger un bien superior que era la salud, que era la vida, ¿eh? Pero el hecho de que haya sido deliberada, yo creo que ha hecho más responsable a nuestros gobiernos, incluido el nuestro, de tener que dar respuestas más eficaces que en el 2008 o 2010. ¿Y cuál ha sido esa respuesta eficaz en términos del empleo, que es lo que ahora nos interesa? Los ERTES. Hemos sabido copiar una iniciativa alemana que fue muy exitosa en el año 2008 y que consiste en intervenir para preservar el empleo existente, evitando que la recesión se lleve por delante dos cosas que son muy importantes. Primero,
la habilidad de los trabajadores, las capacidades de los trabajadores. Y en segundo lugar también algo muy valioso, que es el mantenimiento de las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Porque en cuanto la economía vuelve de nuevo a abrirse, los trabajadores están empleados y han conservado sus habilidades y las relaciones laborales se han preservado y yo diría que han mejorado. Por lo tanto, estoy muy contento como ciudadano y como economista por el hecho de que nuestro gobierno se haya atrevido a hacer como otros, por decirlo así, a nacionalizar el tercio de las nóminas laborales, convertirse en pagador de las nóminas de un tercio del empleo en España. Eso es muy costoso, sin duda, pero sería mucho más costoso el tener que curar después una recesión, es decir, una destrucción de empleo que ahora no se hubiese mantenido. ¿Cuáles son, a mi juicio, los retos que tenemos delante en términos de empleo, el futuro del empleo? Yo creo que hay 4 y los describo a grandes rasgos de forma rápida. Como dirían parlamentaria, fijo posición. Y en todo caso, si hay que explicarse después, ya me explicaré. En primer lugar, el primer reto es preservar el empleo que hemos podido conservar con los ERTEs, preservarlo, mantenerlo, ahora que comienza a abrir la economía y que las empresas comienzan a salir de los ERTEs. Es muy importante que entre todos, entre las empresas, entre los sindicatos y también entre el gobierno, se sepa mantener este empleo que se ha conservado. En segundo lugar, los gobiernos tienen que gastar, gastar y gastar, porque la única, más que la única, la mejor forma de preservar el empleo y aumentarlo es dándole un chute, por decirlo así, dándole un empuje presupuestario a la economía. Es muy caro, pero sería más caro en el futuro, de nuevo, el tener que curar. Y si los que me escuchan pueden tener la tentación de pensar que soy muy despilfarrador, déjenme que utilice aquí en mi beneficio lo que acaba de decir el gobernador del Banco de España, que son personas en general no muy despilfarradoras, ¿no? En la última intervención hace una semana en el Congreso de los Diputados. No sé si fue en el Congreso o en el Senado, pero fue una intervención. En el Congreso. Y él, en un momento, tuvo la amabilidad de enviarme todo el texto de su intervención y en un momento de su intervención él afirma más o menos lo siguiente: no hay alternativa sensata en este momento a la expansión presupuestaria. Es, en términos técnicos, lo que acabo de decir antes. Ahora hay que gastar, gastar y gastar para darle demanda a la economía, que esa demanda signifique que las empresas puedan vender lo que producen y en la medida en que puedan vender, mantengan el empleo, aumenten el empleo y la economía siga tirando. En tercer lugar, el gran reto, a mi juicio, de los próximos meses, quizá años, es extender este compromiso con el empleo, que a mi juicio significan los ERTEs, extenderlo a todas las personas que en España quieren trabajar, pero que llevan años en el desempleo, o aquellos otros que, acabando en estas fechas sus trayectorias académicas, se van a encontrar con un mercado laboral muy difícil. Mi propuesta es que hay que extender el compromiso con el empleo desde los ERTEs a todo el conjunto de la población española que quiere trabajar y que no encuentra un empleo y que lleva ya unos años en el desempleo. Y mi propuesta ha sido hace poco en mi columna del periódico, yo creo que hace 2 sábados, mi propuesta ha sido crear un fondo nacional para el empleo, un fondo al que puedan presentarse de forma competitiva iniciativas de empleo
tanto por parte del sector privado como de las administraciones públicas, especialmente las territoriales, y también de la economía social, del sector social. Allí donde hay desempleo estructural de larga duración, en cualquier lugar de España, ese fondo debe operar como un incentivo para que los actores de esas localidades, de esos territorios, sepan que pueden presentar iniciativas de empleo sostenible a ese fondo. Yo creo que esto hoy es lo que está sugiriendo una nueva iniciativa de la Unión Europea que, como saben, ha creado un fondo dotado con 100.000 millones de euros para fomentar el empleo en la Unión Europea. Y de la misma forma, nos hemos gastado en los últimos 5 años en España alrededor de unos 50.000 millones de euros en las políticas activas de empleo que, tal como están funcionando hasta ahora, no son eficaces. Es decir, tenemos recursos para crear un Fondo Nacional de Empleo para el empleo que garantice a toda la persona que no encuentre un empleo que va a tener un empleo de determinadas condiciones. Yo creo que estos son los 3 retos más importantes. Quizá me he dejado de lado, pero espero que salga en la conversación, qué impacto puede tener en el empleo el cambio tecnológico. Aquí solo fijo mi posición frente a los presagios de malos profetas que realmente son como una pandemia, ¿no?, que dicen que las nuevas tecnologías producirán un desempleo neto masivo. No hay ni evidencia histórica, ni es un buen pronóstico de futuro el creer que la tecnología inevitablemente, fatalmente, produce desempleo. No es verdad. La tecnología puede tener ese sesgo, pero la sociedad, los poderes públicos y las propias empresas pueden utilizar la tecnología para mejorar la productividad de los trabajadores y, por lo tanto, mejorar sus salarios y su empleo. Eso es lo que hizo la tecnología, la automatización que trajo la revolución industrial, la industrialización del siglo pasado. Y no veo por qué motivo las nuevas tecnologías de ahora, bien gestionadas, no vayan a producir el mismo resultado. Esa es mi toma de posición respecto al empleo. Pues muchísimas gracias, Antón, porque, bueno, como decíamos en la presentación, de nuevo has vuelto a emitir destellos de lucidez y novedosos para seguir avanzando en este debate. Y yo creo, Sara, que podemos hacer preguntas. No, un poquito. Bueno, hablaba usted, uno de esos primeros retos, ¿no?, que planteaba era preservar el empleo después de cuando se acaben los ERTEs. ¿No teme que cuando ese muro de contención que se ha diseñado se baje, haya una arrollada de desempleo? Es un riesgo, sí, es un riesgo, especialmente en aquellos sectores de actividad que estaban o están muy relacionados con las formas de vida que teníamos con anterioridad a la pandemia, ¿no? Formas de vida, de relación, quiero decir, personal, y también de cómo nos relacionábamos con actividades como el ocio, grandes eventos de toda naturaleza, con los hoteles, con el turismo. Todas aquellas actividades que estaban relacionadas con las formas de vida despreocupadas que teníamos van a sufrir mucho ahora y van a tener un retardo en su retorno, en su apertura de actividad. Y esto puede llevar a ese resultado que acaba usted de mencionar, un aumento del desempleo. Bueno, yo creo que tenemos algunas ventajas en esta ocasión. Tenemos en el gobierno, además de la voluntad del gobierno de hacer todo lo necesario para que eso no ocurra, tal como se ha hecho ya en la segunda generación de los ERES, que se han extendido hasta final de junio, y el gobierno ha anticipado, de hecho,
se ha comprometido a que se mantendrá para esos sectores hasta final de año, tenemos la suerte de que además de esta voluntad política hay un verdadero arquitecto de este tipo de mecanismos en el gobierno, que es el ministro José Luis Escrivá. Y la sutileza con lo que ya incluyó en los ERTEs de segunda generación mecanismos de incentivo y de castigo, ¿no? Un poco también, pero especialmente de incentivo, para evitar esa posibilidad o reducirla al mínimo, creo que están muy bien diseñados. Probablemente ahora hay que anunciar dentro de poco unos ERTEs de tercera generación, porque yo creo que hay dos objetivos con los ERTEs. Uno, preservar el empleo, pero otro, evitar que algunos empleos que no van a poder ser sostenidos se osifiquen dentro de las empresas por el hecho de que están financiados públicamente. Hay que jugar con estas dos cosas, intentando evitar en la medida de lo posible el temor que usted expresa en su pregunta. ¿Y cómo cree que deben de ser esos ERTEs de tercera generación? ¿Hasta cuándo se debería aguantar o mantener? Hasta que la situación nos lo exija. Que esto es mucho decir, ¿no? Pero hasta que la situación nos lo exija en términos de poder mantener el empleo que teníamos, que no nos aumente. Porque, insisto, aunque es caro, saldrá más barato mantener ahora ese empleo que tener que después utilizar otro tipo de gastos para intentar volver a reintegrar en el tráfico de la economía a personas que ahora se puedan quedar en la cuneta del desempleo de larga duración, ¿no? Pero sin duda yo creo que en algunos sectores probablemente vamos a tener que alargar alguno de esos mecanismos de ayuda como mínimo hasta final de año, probablemente, porque hay que dar seguridad un poco a los empleadores, en sentido amplio de la palabra. Cuando estás en medio de la tormenta, los gallegos diríamos en medio de la galerna, hay que darle un escenario de confianza a las personas para que no se desanimen y se tiren, ¿no?, del barco y dicen, esto ya no tiene salvación. Hay que darle esa hoja de futuro, esa hoja de ruta, tanto a los empleadores como a los propios empleados, para hacer verdad aquello que creo que, creo no, lo decía un clásico, aunque ahora no recuerdo cuál era el clásico, creo que era Séneca, que vino a decir que nunca hay vientos favorables para el que no tiene rumbo. Nosotros tenemos que tener una hoja de ruta para mantener el barco a flote y a salvo los que van dentro de él a la espera de vientos favorables. Cuando esos vientos favorables lleguen, podemos ir desmontando todos los mecanismos de ayuda que ahora tenemos. Y a su juicio, ¿cuáles deben de ser los sectores que se les preste durante más tiempo esa ayuda? Yo creo que hay tres de forma clara, ¿no? De forma clara. Uno es todo lo que va alrededor del sector turístico en sentido amplio de la palabra. Los ciudadanos españoles y hasta algunos dirigentes políticos y hasta con responsabilidades del gobierno deberían ir con cuidado al denigrar o demonizar el sector turístico diciendo que no crea valor añadido. Este país se ha podido modernizar en términos empresariales, en términos económicos, y ha podido mejorar su bienestar desde los años 60 porque el superávit del sector turístico nos ha permitido pagar toda la factura energética, que es muy fuerte, y nos ha permitido comprar bienes de capital de tecnología avanzada para modernizar nuestra economía. No lo hubiésemos podido hacer si no hubiésemos tenido ese sector fantástico que es el turismo, que nos ha dado, insisto, un superávit continuo en la balanza de pagos, en la balanza de servicios, desde hace
desde los años 60 hasta ahora, desde hace 60 años. Esto no lo podemos hacer como aquella metáfora de sacarle el tapón a la bañera y dejar que por el desagüe se vaya el agua sucia y además el niño, ¿no? Y habríamos hecho un mal negocio. Por lo tanto, hay que proteger al turismo, pero obligándoles a innovar en el producto que ellos ofrecen. En el turismo en el sentido amplio, hablo del sentido del ocio, de la restauración, del conjunto hotelero. Tú tienes que ofrecer ahora un producto que tus clientes sean seguros, que lo vean como seguro y que además le ofrezca una experiencia nueva. Si lo hacemos así, el turismo es la industria más estable mirando a 100 años vista, porque el turismo es la industria de la felicidad. Yo cuando viajo por motivos de negocio, el día anterior no tengo ninguna excitación, más bien me fastidia. Pero cuando voy a hacer de viaje, tengo una cierta excitación en los días anteriores porque voy a descubrir algo. Es la industria de la felicidad y como la felicidad es el objetivo de los humanos, estará siempre presente ahí. Por lo tanto, proteger a esa industria, pero exigiéndoles, insisto, que mejoren. Que mejoren. Segundo, el sector del automóvil es más o menos, de nuevo, un 12% del PIB español. Esos dos sectores por sí solos son un cuarto de casi un tercio de todo el PIB, la riqueza y el empleo en España. Hay también que protegerlos, pero no en el sentido de protegerlos de forma paternalista, sino un poco decir, vamos a fijar una hoja de ruta, yo como sociedad y como gobierno voy a comprometerme, pero vosotros también, no es paternalismo. Y hay un tercer sector que hay que gastar mucho en él ahora y que probablemente si lo hacemos bien, dentro de 20 años será tan o más importante que el turismo ahora y que la automoción ahora. Es el sector salud. El sector salud hasta ahora lo veíamos solo como un sector de prestación de servicio final y a partir de ahora lo tenemos que ver como un sector entre servicios e industrial que va a ser estratégico no solo para la salud de los españoles, sino para la economía española. Un sector donde el perfil es el sistema de salud, no ya el sistema sanitario a secas. Lo que ha sucedido con las residencias es dramático y hay que incorporarlas al sistema de salud, ¿no? No puede ser asuntos sociales, es sistema de salud. Pero el perímetro, en ese perímetro está toda la industria farmacéutica, está toda la industria biomédica, están todos la industria que tiene que suministrar, tiene que cubrir esos déficits que ahora hemos descubierto en respiradores, en mascarillas, en todo el material que ahora estamos comprando, en general en Asia, y que buena parte, no todo, deberíamos ser capaces de producir en el futuro. Estos tres sectores son los que creo que hay que proteger, pero de forma innovadora, no de forma paternalista. Vamos a ir pasando a otra pregunta, Antón, que no tenemos casi tiempo. Bueno, pensando en las personas que han ido directamente al desempleo, en las que podrán ir y en los jóvenes que se han de incorporar al mercado laboral, ¿en qué sectores puede haber yacimientos de ocupación? En todos. Eso de los yacimientos es una chorrada, una tontería, ¿no? Los hay en todos, en todos. Probablemente donde va a aparecer mucho empleo es en el sector salud. Mucho, muchísimo. Imaginemos que en vez de dedicarnos a rastrear y testear y rastrear a través de apps, lo hacemos como los japoneses, que tienen un ejército de 50.000 enfermeras que han rastreado desde que comenzó el primer bichito por allí a todos los japoneses y que
muchos atribuyen el éxito de Japón al hecho de que tiene un ejército de rastreo. Dice, pues muy bien, mire, probablemente ahora nos van a sobrar azafatos y azafatas. Son personas que están acostumbradas a gestionar situaciones de tensión de riesgo y que tienen, yo creo que una formación. ¿Por qué no abrimos eso que usted llama un nicho de empleo en el ámbito de salud para personas de este tipo que a lo mejor ahora van a quedar alguna de ellas sin trabajo en su respectivo sector? Pero hay otro sector de actividad que va a explotar, que es toda la actividad relacionada con la preservación y conservación de los recursos naturales, no de las metrópolis, sino de todo el territorio español, de toda, incluida mi tierra gallega, ¿no? ¿Por qué motivo? Primero, porque eso que llamamos el New Green Deal como un instrumento para hacer frente al riesgo, más que riesgo, realidad de cambio climático, se va a tener que basar en poner en valor muchos activos territoriales como los bosques, que hoy los tenemos absolutamente abandonados. Hemos de transformar los bosques, las praderas y los terrenos de cultivo que hoy están abandonados en activos productivos, pero además bondadosos con el medio ambiente. Eso va a traer una generación potencial de empleo así. Una generación potencial que va a ser financiada, si lo sabemos aprovechar, por el New Green Deal europeo, que va a poner 1,5 billones como mínimo de recursos, o por el nuevo programa de reconstrucción europea, que de momento se le van a poner 750.000 millones de euros. Pero eso no nos va a llegar por un reparto que digan en Bruselas, a ver, ¿cuánto les toca a los españoles? No, no. Eso lo conseguiremos si desde todos los territorios somos capaces de proponer iniciativas emprendedoras y de creación de empleo que, compitiendo con las que van a presentar otros países de la Unión Europea, sean mejores a la hora de que la Comisión Europea nos conceda a nosotros esos fondos. Eso va a ser, insisto, todo lo que podríamos llamar industria agropecuaria, bosques, conservación de los recursos naturales, va a ser otro nicho según sus términos de empleo en este país. Una de las tareas pendientes de este gobierno de coalición que tiene sobre la mesa es el debate sobre la contrarreforma laboral. No sé si es oportuno revertir ahora mismo algunos de estos aspectos o no. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que ese es un mal término que en un mal día se le ocurrió a alguien. Todos tenemos un mal día y puede ocurrir eso, pero no veo para nada. Y creo que ha sido muy sensata la ministra de Trabajo en este aspecto, ¿no? Es decir, eso que llamamos reforma laboral no es un papelito que yo me coja aquí, es un conjunto de normativas de diferente tipo que están en ámbitos diferentes, ¿no? Y que de hecho pues ya se ha comenzado a hacer algo en aquello que era uno de los compromisos del gobierno, que era evitar que pueda ser despedido una persona por motivos de enfermedad, de baja por enfermedad o otra naturaleza. Pero insisto, eso de la derogación total de la reforma laboral, insisto que fue un mal momento de alguien que ya ha pasado, no lo veo. ¿Pero qué aspectos serían los que habría, si es que los hay, que modificar o que tocar? Eso lo han de decidir los trabajadores y los sindicatos con los respectivos empresas. Pero déjeme decirle otra cosa, llevo el agua a mi molino de la pregunta, ¿no? Dice, mire, hoy lo que tienen que hacer los sindicatos y los empleadores son dos cosas. Uno, aprovechar este clima laboral y social nuevo que se ha creado alrededor de los ERTES. No lo despreciemos, los sindicatos han cambiado, lo noto. Hablo con algunos de sus dirigentes y lo noto. Lo noto en el Ministerio de Trabajo. No es la misma actitud o percepción que se tenía cuando se llegó al Ministerio del Trabajo que la que se tiene ahora.
Y a la vez, las empresas tienen que devolver el favor que la sociedad española y el gobierno les está prestando con esta ayuda extraordinaria. Tienen que devolver el favor, ¿no? En ese sentido de la palabra. Yo creo que este es el escenario donde hay que ahora gestionar la situación laboral. Si tuviese que ser más preciso, a su pregunta diría en la flexibilidad. Yo creo que ahora es el momento, con este nuevo clima, en los próximos meses, de buscar mayor flexibilidad, probablemente no castigando a las empresas por el hecho de que no puedan mantener el compromiso de mantener a los trabajadores 6 meses, porque muchas empresas querrán y están deseando abrir, pero no saben si una vez suban la persiana le entrarán los clientes dentro. Y por lo tanto, hay que acordar una flexibilidad que permita un poco a estas empresas que abren, que se atreven a abrir, que no queden después enganchadas. Segundo, flexibilidad en el sentido de que cuando haya que prescindir de una cantidad de empleo, porque la economía, ese sector aún no da, no se vaya al despido, sino negociar una reducción de horas, a veces llegando hasta 0 horas temporalmente, o renegociar también los salarios también. Prefiero que se vaya buscando la mejora del marco laboral por esta vía, porque creo que es posible, que es necesario y que será beneficioso para todos. Bueno, y en todo este contexto, ¿considera que el empleo femenino tiene alguna posibilidad de seguir ganando terreno? Mire, yo casi me he indignado, normalmente no llego a esos extremos, pero he publicado en mi columna del periódico hace unas semanas un artículo diciendo hay que abrir las escuelas. Y he publicado otro en un medio en un periódico para mí muy querido de prensa ibérica, que es Faro de Vigo, donde publico, que es mi ciudad, un artículo cada mes, ¿no? Y defendía lo mismo. ¿Por qué motivo? Por 2 motivos, hay más. Hay que reabrir las escuelas. Yo tengo 2 nietos en edad infantil. Uno está en Suecia, vive en Suecia, el otro en Barcelona. El de Suecia, hasta ayer mismo, ha ido al colegio, las escuelas suecas se han adaptado, los niños no son contagiadores, no se contagian, perdón, tienen el riesgo de ser contagiadores, pero para eso las escuelas allí se han adaptado. El de Barcelona lleva 3 meses sin asistir a clase, a la escuela, y no volverá, en el mejor de los casos, hasta septiembre. Esto es una barbaridad. No somos conscientes del coste que le estamos imponiendo a los niños y niñas que están en edad escolar. Pero en segundo lugar, respondiendo a su pregunta, estamos masacrando a las mujeres, a las madres, trabajadoras con niños, porque al no abrir los colegios, estamos de hecho provocando que sean en su mayor parte ellas las que se vayan a quedar en casa para el cuidado de los niños. Y esto rompe las trayectorias profesionales y laborales de las mujeres que hasta ahora tenían trabajo y probablemente impide a aquellas que no lo tenían incorporarse al mercado laboral. Esta pandemia, por la vía del cierre de los colegios, va a tener un impacto muy importante y va a ser un retroceso en algunos de los logros que se habían conseguido hasta ahora en la incorporación de la mujer española al mercado laboral. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo se puede hacer? Abriendo las escuelas. No hemos abierto hospitales de urgencia para dar cabida. Dice, si ahora las clases deben ser solo de 10 niños dice, ¿cuál es el problema? Que no tenemos espacio para eso. ¿Cómo hemos resuelto el problema hospitalario? De la misma manera. ¿Cómo lo están resolviendo Dinamarca, Francia? Francia ha considerado, el ministro de Educación francés ha dicho que la decisión de abrir las escuelas no corresponde a los expertos, sino a los responsables políticos
Esto es lo que hay que hacer y poner todos los recursos. Pero mi impresión es que detrás del cierre de las escuelas, al menos en lo que conozco en Cataluña, hay una resistencia de algunos de los sindicatos de maestros que se oponen. Pero ¿por qué motivo los médicos y enfermeras han asumido ese riesgo y no lo van a asumir los profesores y maestros? Debatamos sobre esto. Además de las mujeres, otro de los más afectados por esta crisis son los jóvenes, ¿no? La llamada generación COVID, que recientemente hemos tratado en el periódico. No sé qué perspectivas se abren para este colectivo. Es gente que ha sufrido la crisis financiera del 2008 y ahora se ve arrollado también por la crisis sanitaria. ¿Cuál ha sido mi principio desde el inicio de esta conversación? Toda persona, todo español de cualquier edad que quiera trabajar debe tener la posibilidad real de un trabajo. Es decir, el derecho al trabajo que está en nuestra Constitución, y creo que es el artículo 23, no estoy seguro el número, creo que es el 23 de la Declaración de los Derechos Humanos, dice que toda persona tiene derecho a un trabajo. Por lo tanto, ¿cómo resuelves el problema de esos jóvenes? Haciendo efectivo el derecho al trabajo. Pero ¿y cómo? Creando un fondo, que es lo que antes he defendido, un fondo nacional para el pleno empleo. No hemos sido capaces de crear ahora una nueva pieza del puzzle de la protección social, que es el ingreso mínimo vital. Éramos el único país de la Unión Europea que no tenía esa pieza del puzzle. El único. Porque nos sorprende que seamos el país donde más ha aumentado la pobreza de toda Europa. Entre otros motivos, porque no tenemos esa trinchera. Si hemos sido ya capaces de crear, de poner esta nueva pieza, ¿por qué no vamos a ser capaces de poner esta otra, que es un fondo nacional para el pleno empleo, que garantice de hecho eficacia al derecho al empleo y que por lo tanto todo joven español que quiera trabajar sepa que va a tener un empleo de determinadas condiciones, con determinadas condiciones. Y a partir de ahí, si tiene más ambición, que ha de buscarlo en otros lugares. Pero esto es mi idea y creo que lo podemos hacer y que hay un momento, el momentum político y social para poner en marcha esta segunda. Acabaríamos siendo, yo creo que en este momento ya somos un país más decente que hace 2 semanas, porque el ingreso mínimo vital nos hace más decente. Acabaríamos siendo un país maravilloso si somos capaces de introducir esta figura nueva que asegure el empleo a todos los jóvenes y a aquellos que sin ser jóvenes están en la cuneta del desempleo de larga duración. Estamos casi terminando, profesor, pero yo quería preguntarle si esta idea tan sugerente le consta que haya podido llegar a donde tiene que llegar, a la Moncloa. Doy fe. Es la respuesta más corta de todas las que ha hecho. ¿La puede alargar un poquito? La podría alargar en la misma línea. Creo que algunas personas estamos haciendo llegar a las áreas del gobierno respectivas esta idea. Y tengo la esperanza de que se esté considerando. Sin embargo, mi esperanza no significa que esta figura sea posible de hoy para mañana. Algunos otros países ya la han ensayado, especialmente a partir del año 2008, ¿no? Necesita ser bien diseñada, pero teniendo dentro del gobierno a ese arquitecto aparejador y albañil, que es José Luis Escrivá, todo junto, creo que sabrá diseñar en el papel un buen instrumento de este tipo. Pero ese instrumento necesita también un cierto cambio cultural en la propia población. Necesita que tengamos la convicción de que es posible el pleno empleo, pero que ese pleno empleo no podrá venir
únicamente del sector privado, porque Keynes ya nos lo dijo en los años 30. La economía de mercado es un sector maravilloso de nuestra economía que ha de ser vibrante, que hay que dejarlo que sea vibrante, darle márgenes, pero no es el único pilar de la prosperidad de los países. Los países tienen 3 pilares de prosperidad. Uno es el sector privado, otro es la economía pública. A veces cuando algún empresario amigo me dice, es que el sector privado es el único que crea empleo, a veces le digo, mira, acabo de venir de Granada, ¿sabes? Y en Granada la empresa que produce, que crea mayor empleo, ¿sabes cuál es? La Universidad de Granada. Y a continuación, ¿sabes cuál es? El Hospital General de Granada. ¿Estarías dispuesta a eliminarlas? Dice, no, no. Dice, hombre, pues muy bien. El segundo pilar de la prosperidad de un país es el sector público, las administraciones bien gestionadas. Y el tercer pilar es la economía social, el sector social. Es que es de una riqueza. Lo que pasa es que somos ignorantes la mayoría respecto a ellos, pero es de una riqueza en su imaginación para crear empleo e incorporar al mundo laboral a personas que de otra manera estarían en la exclusión, asombroso. En Cataluña es del orden del 10% del PIB de Cataluña, que 10% es equivalente al sector turístico, un poco menos, o al automovilístico. Esta es mi idea. Muy bien, pues vamos a ir dando por finalizada esta charla. Yo espero que nuestros lectores disfruten tanto como yo creo que hemos disfrutado los 3, yo por lo menos sí, como con esta charla, y espero que los lectores también. Muchísimas gracias, profesor, por este tiempo que nos ha dedicado. Sara, tú y yo cerramos esta charla. Muchas gracias y hasta pronto. Por mi parte ha sido un placer y además de un privilegio, un honor de poder haber tenido esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias.